Descargo de responsabilidad. Los personajes, imágenes, recortes, clips, raps, pistas de música y canciones, mangas, cómics y animaciones no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores y autores. Solo me pertenece la historia /crítica /opinión /guión. Descargo adicional de responsabilidad. Vita Carnis no me pertenece, ni las imágenes usadas son de mi autoría, toda vez que el autor es el canadiense, @Darian_Killoy. Pistas de audio o contenido audiovisual no me pertenecen ni son de mi autoría, créditos a su respectivo autor, únicamente me pertenece la historia. En el Vita Carnis. One Shot. Desperté en un lugar que no era mi cuarto, ni mi casa, según el mapa sí era mi país, pero incluso sospecho que ni siquiera en mi mundo 1980, a puertas de la era digital, pero tenía mi celular, mi PC portátil y algunas cosas que sí eran mías, pero todo parecía mezclado, reconocía y desconocía cosas, mi habitación era básicamente una amalgama de cosas que conocía y no conocía, me levanté con una severa migraña, pero me puse a clasificar todo lo que conocía y lo que no, cosa que se volvió confusa, porque a medida que organizaba todo más recuerdos que no eran míos invadían mi cabeza, había recuerdos que realmente me confirmaban que no estaba en mi mundo. Ah, ya veo, Vita Carnis. Aparentemente llegué al mundo de un terror analógico y uno bastante hostil directamente, todos son hostiles a su manera, pero aquí es una competencia por el reemplazo. La desventaja en este lugar es que la gente está adormecida y los políticos por supuesto son una parranda de ritualistas paganos. Recuerdos, la fecha, ya está avanzado el conflicto pero no estoy en su culmen, hasta donde sé los eventos de la historia eran mundiales pero, se nos muestran en Canadá principalmente, y según analizó soy un tipo que se dedica al negocio de repartir comida a domicilio, o domi pa' los compas, vida solitaria de, un wallman y ningún apego por nada ni nadie, el objeto más preciado es un wallman y las cintas, bueno vamos a movernos, me fui a la comisaría más cercana y me informé del proceso para adquirir legalmente armas, no fue difícil, una semana de asistencia al campo de tiro y bueno pase para tener armas, lo siguiente es conseguirlas, no fue difícil, tampoco me hice con varias armas y municiones y apostar un poco. Andaba con una recortada en la moto y una 45 en las costillas con munis de expansión y otras de alta penetración por si acaso, y por supuesto un buen machete. Trabajé un rato de dom y era de los que no se rajaba para hacer entregas nocturnas o en lugares donde otros no iban. En mis días libres me hice con más armas y munis, también reduje la cantidad de muebles en mi casa y lo poco que quedó lo marqué con pintura blanca y tiras reflectores, si algún mímico se mete en mi morada al menos me quedará solo un poco menos difícil de saber si los hay. Por supuesto reforzar la casa, aquí están hechas de una forma diferente, así que, acero y concreto, un cerco de seguridad con estacas y cable de acero con alambre de púas, una fortaleza adelantada al momento y los vecinos prontamente me copiaron mi estilo y me añadieron a la red de vecinos y comparamos consejos entre nosotros, así continuó la cosa tranquila, demasiado tranquila. Los mayores problemas que tuvimos fue trimmings de mascotas, a quejarse por la horrible fachada que teníamos en casa, acordamos pintar todo de blanco lo que era un plus en visibilidad de noche y fue legalmente aceptado como mejora a la facha por la municipalidad. También se usaron contactos de vecinos para obtener un suministro de municiones, se guardaron patrullas de 4 personas por integrante, puestos de observación y lo más importante, establecimos una línea para ayuda en casos de ataque en vista de que la poli claramente como en todo ARG, no vale ni para monda. Me recuerda a la casa, bueno por ser el que más conocía la zona era al que enviaban al lugar. Los mímicos son algo pendejos y solo prosperaron porque esta gente es muy mansa y entregada a la muerte. Aquí me tienen por alguien muy agresivo ante la aptitud del canadiense promedio, me mama, pero lo bueno es que estos mímicos les gusta aterran a la víctima, si la ven sola atacan pero si no huyen o persiguen, grave error de su parte, eso solo funciona contra gente que no se defiende fuera tapa de los sesos. Al principio hacía sendos regueros de carne, pero a medida de que mi conteo de mímicos muertos creció, supe cuánta pólvora y qué perdigones poner a mis cartuchos. El negocio fue bien ya que era algo que sí funcionaba pues la gente llamaba, sirve y no sirve. Varias veces fui a la misma casa y no habían reforzado nada ni tomado precauciones. Es que por el amor bendito a Jesucristo, ¿cómo vas a salir de noche a mirar una pendejadas?
Tantas horas que tienes en el bendito día para ir a mirar algo un momento y lo haces de noche, sin armas y sin avisar a nadie, aunque sea la pendeja me llamó de pura pendejada si llegué a tiempo mientras eran atacados, le metí un ballestazo con un bigote que se prendía como una bengala, y lo remate a tiro de escopeta, el novio herido pero vivo, la novia aterrada y lamentablemente el padre del tipo ya había muerto, tuvo la misma genial idea de ir solo, en la noche a mirar una pendejada, lo bueno es que uno de los vecinos tuvo la genial idea de ponerme un engorroso equipo con una cámara de mano para grabar todo, ya que se estaban esparciendo unas cintas con información errónea del Vitacarnis. Yo ya conocía su contenido, pero no le di mucha importancia, Nel no se crean, es que estuve ocupado matando mímicos, si advertí sobre los productos del Vitacarnis, el negocio tuvo que ampliarse y lo hice, me iba bien, compré una mejor moto, me compré mi propia a las necesidades del negocio, digo los cartuchos de escopeta está bien, he hecho perdigones en punta, perdigones mixtos, perdigones con cargas de ignición, es hasta relajante hacer este tipo de munis de manera tradicional, espectacular verlas en acción, mucho más cuando me forje mi super escopeta pero sin gancho de carnicero. No tengo la tecnología para el gancho y sí que me divertí con este bebé, está totalmente justificado el gusto del Slayer por ella, más adelante le metí más presupuesto y reemplacé piezas por tungsteno y cañón reforzado con carburo de tungsteno, pero tendría que jugar más con la munición estándar o de ese tamaño, casi ni usaba las 45 o una ballesta, pero esa era para los pequeños, ya sean treamins o mímicos pequeños, teníamos hornos de funeraria trabajando de manera constante, para deshacernos de todo lo que podíamos, más que todo se instruían a los niños, para usarlas y le parecía divertido hacerlo, al menos a una parte otros se acobardaban en matar criaturas del Vitacarnis, lo normal, me dieron una comisión por las cintas, de cómo cazar realmente mímicos y otras criaturas, y pues bueno no es que me importe el dinero y en un futuro dará lo mismo pero lo aprovecharé lo mejor que pueda, así entra el primer rifle antimateria es añadido a mi arsenal, el TAC 50 Millán, es el que estaba a la mano, y no sabía que tan pronto lo usaría. ¿Qué te preocupa muchacho? ¿Y qué le hace pensar que estoy preocupado? Compras todas esas armas, haces todas esas municiones, los carnis son fuertes pero no ameritan tu arsenal. Van a aparecer más, y más fuertes, además las llamadas aumentaron a 4 por semana, los mímicos están cada vez más osados. Ya te reconocen, eres una celebridad, ¿sabes? Eso me trae sin cuidado, a este ritmo voy a necesitar un avión para atender los llamados, además el norte se está volviendo un poco callado. Es verdad que no das abasto solo y ya tienes prácticamente un cohete con ruedas. El terreno aquí es más manejable, además no he dado con alguien que de la talla, llevó a varios conmigo para que aprendan, pero ninguno tiene aptitud para cazar en solitario, hablando del diablo, Berserker al habla, lo tiene, eso se lo llevó, es una. Solo diga el lugar. No le entendí mucho, pero es una casa alejada, acelere, a lo que deba el tacometo. Al llegar noté que la casa estaba vacía, tenía un mal presentimiento, en la llamada dijo que eso se llevó a alguien, nunca había escuchado algo así, saqué el nuevo rifle de mi arsenal y lo dejé bien cargado, super escopeta en mano salí a revisar la zona. Piensa Jesús, piensa. Vi la hierba y definitivamente había un rastro aplastado, lo seguí con prisa pero con cautela y encontré lo que es un sistema de alcantarillado, dejé mi super escopeta terciada también y desenfundé mi pistola, cartuchos expansivos RIP, Rest in Peace, o munición Descanse en paz, por supuesto mi versión con un ligero patrón en espiral en su forma, hacer balas es una cosa, como sea pistola en mano y una buena linterna de mi autoría también, iba iluminando muy bien con luz verde, es la que más resalta el rojo de los pero tenía una agrupación de LED en amarillo por si acaso, todo forrado en plomo, es una linterna y un garrote, avance por el túnel, seguí las pisadas húmedas y la encontré, sus gritos me ayudaron a ubicarla y lo vi. Ah, ya entiendo. Desenfunde mis dos pistolas, ambas tenían linternas en sus rieles Picatinny, pero aquí aprendí que tengo que mejorar, si salgo vivo por supuesto, el color verde de la luz no resalto a la criatura y su piel oscura, pero puedo verlo dispare y esa cosa se abalanzó hacia mí, vi los tiros de mi pistola en mi derecha desperdigarse en su piel, los fragmentos estaban golpeando los muros y el suelo, pero los de mi pistola izquierda son semiperforantes y expansivos, la criatura gruñó y se fue rápidamente, puedo lastimarlo, y gané tiempo suficiente para cambiar mi estrategia, es un Elder pero se supone es muy pronto para que aparezca uno. Ayúdame mi hijo. Todo irá bien, no temas.
Ella no deja de gritar con el niño en brazos, le di una linterna para darle una ilusión de seguridad, seguido arrojé bengalas a todo túnel, cambié los cartuchos de perdigón de mi escopeta y le puse los de ojiva sólida y pólvora extra, y en mi otra mano tercia un aerosol con balas de pintura, son muy útiles para cegarlos, además es pintura fosforescente que resalta en la luz amarilla de mi linterna. Tome una postura agachada y aguarde. Ella me pedía salir y salir, pero esa cosa tiene un comportamiento anómalo, sabe que puedo lastimarlo, pero matarlo es diferente. Actué como si no supiera dónde estaba, e incluso hice 2 tiros a la nada para hacerlo pensar que no sabía dónde estaba, y es sigiloso sí, pero su rostro es blanco, sé que lo vi, pero seguí el acto y disparé con los 2 barriles al tiempo, le di, pero si bien le hice daño, no fue el suficiente, recargué otros 2 cartuchos de alta perforación, todo fue para hacerle pensar que ya no tenía cómo lastimarlo, y actué como la mujer y al niño y corrí como si pudiera escapar de él. Sé que me está siguiendo y es una jugada arriesgada, pero funcionó. Me giré abruptamente y su carota ya estaba muy cerca, tenía mi pistola de pintura en mano y disparé a sus ojos. Todavía necesitan ver, y fue solo un momento, todo lo que necesitaba. Dejé caer a la mujer con el niño en sus brazos y tomé mi rifle TAC 50, poniendo la boca del cañón en su cuello mientras estaba cegado. Por un momento sentí su agarre sobre mí, pero disparé. El sonido fue tremendo, la estática en mis oídos zumbantes, pero la cabeza del elder cayó al suelo. Me quedé un rato con el pitido en mis oídos, le señalé a la mujer que se fuera con el niño, pero estaba modo shock y tuve que volver a cargarlos. Mientras arrastraba el cuerpo del elder, usé el teléfono para llamar a mi propia agencia y pedí transporte y ayuda médica, algo inusual de mi parte para ellos. Varias camionetas llegaron, gente bien armada. Irónico, al ver el elder entendieron lo inusual de la situación, le dieron asistencia a la mujer y al niño, ambos vivos pero muy magullados. Llevamos el cuerpo del elder para estudiarlo, grabamos todo, la resistencia de su piel, probamos qué munición serviría en ellos y solo la altamente perforante tienen para pasarlo, eso o munición de calibre alto. La solución fue estandarizar la munición altamente perforante explosiva expansiva, el resto sería munición de práctica para los más jóvenes. Adicional hicimos cosas con su piel, solo obsidiana y cuchillas de tungsteno permitían cortar fácil el material del elder, lo que luego nos sirvió para hacer cuchillas y filos o balas con material del Derminic. Adicional, la información de las cintas y mis datos sobre su comportamiento más ingenioso, logró que diera con llamadas donde podrían haber avistado uno. Una vez fue gracioso porque me llevó al rastro de un mimic, casi me descojono de risa. Para rematar, el miserable actuó como un mimo, pero de ahí en adelante sí que di con varios elder, pero sigue siendo extraño. Con las mejoras que hicimos no fueron difíciles de tratar e incluso se volvieron presas cotizadas. Ofrecía recompensas por información de ellas, íbamos ganando territorio por estos lares, muchas familias comenzaban a mudarse por aquí. Seguía teniendo el inconveniente de que era muy solicitado, las llamadas aumentaron en frecuencia a 5 veces por semana, estaba más tiempo cazando mímicos que otra cosa, pero no lograba producir un solo cazador que pudiera hacerlo en solitario, pero trabajé con lo que tenía y agrupé habilidades particulares entre sí que hicieran sinergia, básicamente que el uno cubra las habilidades del otro, uno mejor observador en largas distancias, el otro mejor en distancias cortas, y el otro bueno en reconocimiento de patrones y formas. Como no podía confiar en una gran precisión o habilidad de tiro, los equipé con las armas de pintura fosforescente, marcadora y lanzallamas, pero en mi empresa Berserk, una clara referencia por supuesto, estandarizar el uso del PPSH 41 pero adaptadas al cartucho .45 ACP, mejor poder de parada de la bala sin 7.62 X22, tocar FCC, es por los motivos que piensan, algo sencillo de usar para toda la familia para las distancias cortas. Mi idea funcionó muy bien, demasiado bien, de hecho luego tendría que pulir las desventajas de una agrupación, pero de momento funcionó bien. Mi carga de trabajo fue severamente mermada y tenía más tiempo de enseñar al personal la cacería de los Vita Carnis, facilitaba las cosas que ya tuvieran mis cintas, del cómo hacerlo grabadas en la memoria. Bien, para el ejercicio de hoy, me podrían decir qué criatura hay detrás de nosotros. Es un os, señor. Bien, ¿a qué distancia está? Unos 10, 12 metros diría yo. Menos 14 metros, pero buen ojo, sigamos. ¿Qué se debe hacer cuando aparece uno de ellos? Nos podemos una mascarilla para evitar respirar sus esporas, señor. O si no tenemos nada a la mano, con una cobertura improvisada. Y si tenemos una sábana hay que taparlo con ella y mojarlo en gasolina.
Bien, bien y bien por la energía, pero eso ya entra en cómo enfrentarlos. Para empezar, la primera opción, como dicen las otras cintas, es mantener la calma e irse, pero a diferencia de las cintas hay que marcar el lugar para ir a exterminarlo después. Adicional, antes de la sabana hay una opción más si no hay armas de fuego. ¿Cuál es? Usar cuerdas gruesas, señor. Bingo, hay que amarrar al campero como un tamal, ya se la saben, el mínimo es de una persona, una estaca clavada en diagonal a un mínimo de 50 centímetros en el suelo y correr con mucha cuerda alrededor de los si son 2 personas mejor y son 3 ya es lo óptimo. Los carnis son fuertes individualmente pero suelen cazar en solitario, la humanidad somos animales de grupo, hemos llegado lejos por cooperación entre nosotros, no caemos solos y cazamos en grupo. ¿Qué se hace después de tapar a los? Hay proteger nuestras vías respiratorias y luego tapar a los en una sábana verde y verter gasolina en él. Bien, lo tienen claro. Recordar que si no es gasolina, el queroseno o aceite, también funciona bien, no hay que escatimar en cantidad, así el riesgo de contacto con esporas se reduce y luego candela. Ahora, si bien el riesgo disminuye, nunca es igual a 0. Exacto, entonces en caso de inhalar esporas, ¿qué se debe hacer? Informar inmediatamente que se ha inhalado esporas, y aislarse durante los siguientes 15 días en una habitación bien cerrada. ¿Qué más? Hacer una bitácora cada 3 horas con 33 minutos de todo lo que se sienta y vea durante esos 15 días. Bravo, ahora observar y aprender, luego los pongo a hacer lo mismo. Amarre una gruesa cuerda a una barra de metal tal como enseñe, e incluso más profunda e inclinada, camine hasta el otro extremo de los, manteniendo la distancia. Al llegar al otro extremo de la estaca, temple la cuerda y esta quedó en el costillar de los. Asimismo comencé a caminar con la cuerda templada a su alrededor hasta hacerlo un tamal envuelto en pura cuerda. Todos, taparse la boca y la nariz. Yo me puse mi máscara de protección ambiental y los demás se pusieron su equipo de protección básica, los instruí a usar la sábana verde y bañar en gasolina. Al ser infernal, le prendimos fuego y lo escuchamos arder. Ahora que lo vieron, hagan grupos de A3, el que crea que va sobrado y quiera hacerlo en solitario puede intentarlo, pero yo determino si sigue en la capacitación o no. Muévanse. Fuimos al otro lugar donde se reportó unos, y esta vez ellos realizaron el ejercicio. Yo supervisé todo y reprendí severamente los errores: nudos mal hechos, cantidad de cuerda insuficiente, distancia insuficiente, mala coordinación, poco uso de gasolina, todo lo capitalicé sin excepción, pero al final de la jornada aprendieron bien, hay potencial aquí. Bien, ¿qué aprendimos hoy? Que el host podría intentar desenraizarse si piensa que está en un lugar desventajoso. Y en caso tal, hay que correr más rápido. Exacto, pero más importante, todo lo que hicieron para que fue, ¿no saben? Bueno, respuesta simple, es para que conozcan a su enemigo. Esta fue la versión para hacer en casa. Ahora, como generalmente lidiamos en Berserk, con los osos los Aribesters, es esta. Saque un lanzagranadas de una caja metálica y cargue en el tambor grandes altamente inflamables y dispare a los. La granada impactó sobre él con precisión casi morbosa y las llamas lo consumieron rápidamente. Recuerden que si bien los estamos cazando, esto sigue siendo una guerra, hay que destruir al enemigo y Dios mediante vamos a ganar. Los días pasaron con relativa calma, tenía a los novatos quitando las raíces de carne, no por nada ritualista o de iniciado algo, así es para sepan de manera no irónica la raíz del enemigo. Al subir de rango excavan las raíces de los Aribesters y de los Os, o lo que queda de ellos después del petán caso, todo debidamente procesado en hornos funerarios. El flujo de novatos era constante, y mis charlas de instrucción se volvieron más doctrina que otra cosa, se apersonaron de mi concepto de que estamos en guerra contra el Vita y que debíamos regresarlos al infierno. La reputación de Berserk subió hasta elevarse a las ciudades donde éramos extra cotizados, el boca a boca y la repartición ilegal de mis cintas, sabrá Jesucristo por qué ilegales, pero era lo más pirateado aparte de la Biblia, y eso no se mencionaba en la serie de Vita Carnis. Se menciona que había personas que pensaban que estas cosas eran aliens, ya saben, del espacio, fuera de la Tierra, demonios Koth,
Markov, la teoría de la no se puede sostener hace mucho, ni siquiera el propio inventor de la teoría creía en ella. En fin, estuve cazando en la ciudad, hice una pila de mímicos en poco tiempo, a mi TDA llegaban todo tipo de requerimientos, tuve que hacer más herramientas sobre la marcha, un estacador, que es básicamente un camión de aire comprimido con una varilla con filos en punta, básicamente en cada casa encontré 1, 2 o hasta 3 mímicos por casa, Dios bendito, uno de ellos era la cuna de un bebé, tuve que tener un camión de basura entero solo para mí y no fue suficiente, pero al menos me sirvió para mejorar y casi estandarizar lo que llamaré la jabalinadora. Dormía poco ante el volumen de trabajo, me tomé un merecido descanso y me fui a una cafetería. Estoy picho en plata, pero vale de nada si no se puede disfrutar lo trabajado, y aquí estaba, tomando una inmensa taza de café caliente, pero ni iba a ser tan sencillo, ¿verdad? Reconocí algo extraño, la gente de la ciudad está adormecida mundo, y tras un breve momento de pánico, seguí tomando mi café, los casquillos rodaban por el suelo, un hombre estaba desplomado en el suelo, salvo que, no era un hombre, pero solo yo me había percatado de eso. La poli llegó y me encontró tomando café tranquilamente y sin inmutarme, me apuntaron pero me valió verga cuando me fueron a llevar. Capté algo curioso, ellos revisaron el cuerpo pero no se inmutaron, no pánico, no duda, no extrañeza, entonces tomé una decisión arriesgada y les disparé a los polis, sus cabezas quedaron como una sandía que se cae al suelo, cargué el cuerpo del mímico y lo dejé en la patrulla. En la radio no se decía nada de refuerzos, vinieron solos, e incluso me atrevería a decir antes de tiempo, yo sí pedí refuerzos y me fui del lugar, esperé a la distancia y observé con binoculares, y lo que pasó. ¿Saben algo curioso de las agrupaciones? Es que los que se conocen entre sí, se reúnen entre sí, una parte claramente alterada pero la otra, extrañamente calmada, parte de la historia de Vita Carnis, básicamente no sé cuánto en este punto la cosa está podrida en el gobierno o en Carcas, pero no tengo suficiente fuerza para entrar al tablero como facción todavía, pero este incidente me deja claro que ya me consideran un objetivo a eliminar, pero no tengo que entrar al tablero, solo sacar fichas. En los días siguientes seguí cazando por encargo, aproveché las noches para seguir mímicos camuflados que se iban a las lejanías de la ciudad. ¿Cómo saber que eran mímicos? No cuadran para empezar, y quien camina hacia lo oscuro sin luz alguna, yo lo hago pero mínimamente uso visor nocturno y una ballesta hecha con puntas de hueso de elder, y ando con una capucha siguiendo el mismo modo de operar, ser jodidamente sospechoso. La táctica me valió para dejar otra montaña de cadáveres por tramitar. La cosa, no sabría explicarlo, en Vita Carnis había un ambiente tenso, lúgubre y casi tétrico, pero no me siento así. En la línea original todo salió antinaturalmente mal, pero aquí no han adormecido a la gente con cosas en la comida, como hacen desde hace mucho en la vida real. Se supone que los monolitos ya existen y ya han atacado a alguno, pero el gobierno oculta esto. Lo bueno es que aquí la élite de caníbales enfermitos del Triángulo Rojo es reducida, una buena tarde se pueden flirtear todos. El problema son los del culto, a esos sí tendría que cazarlos con más seriedad. Los días continuaron ajetreados, el negocio iba viento en popa salvo vehículos que me hacían la perseguidora, y no soy gringo o chino que come cuento, yo mismo me ponía en situaciones donde les dejaba pensar que me estaban cazando. Bueno, nunca supieron que siempre fueron la presa, incluso cuando claramente iban prevenidos. Aprovechaba la zona más peligrosa donde los mímicos eran activos y ahí mismo quedaban, siempre al mismo lugar. Tenía una colección de autos genéricos ya y los mímicos se encargaban de los cadáveres. Me sirve bien, en aquí noto el patrón de desplazamiento y sé que me observan, pero no camino como una presa indefensa, no soy que guardan silencio, no yo, luego vendré a zanjar el asunto. La cosa iba bien, todo iba bien hasta que dejó de ir bien, unos novatos fueron asesinados, los tres, los llamaron a un sitio y los emboscaron, el culto o la plaga elitista, sean quienes sean, están muertos. Volví a mi habitación y saqué mi computadora, me compré cosas, componentes electrónicos y otras cosas también. Aproveché de lo que se mezcló de mi mundo aquí, me armé un sistema de drones y me colé a los sistemas del primitivo internet. Para esta fecha existe pero está relegado a universidades y lugares muy pero muy específicos. La potencia computacional es irrisoria a la que tiene mi PC portátil. Fueron 2 semanas de arduo trabajo pero fue fructífera. En el ARG original de Vita Carnis la plaga política tiene la cara tapada casi, pero esas imágenes existen aquí, y sin censura. ¿Adivinan quién se puso magnicida? ¿Adivinaron? Fui yo. Barry, me hice un sistema de mira electrónica, ya saben dónde se usaron, puro tiro en la cabeza, drones bomba, drones espía, identificar socios, lugares de reunión, y una semana más tarde boom. Ni siquiera en la época de donde vengo nos hemos acostumbrado
a ataques con drones. Aquí el concepto no es nuevo, pero no ha sido siquiera contemplado su uso. En el mejor momento donde más de ellos se habían reunido, use los drones más pesados y ruidosos cargados de lo más potente e incendiario que existe y que aún no existe. Soy el primero en usar fósforo blanco. Primero use a mis empleados para ocasionar incendios lejos de donde pasaría la fiesta. Luego me encargué de saturar las llamadas a la policía. Eso me costó un poco porque tuve que usar el método Hobbs y encontrar esa frecuencia que se mete junto a la de la frecuencia de la llamada normal, pero valió el esfuerzo. Entonces, mientras se reunían a hacer sus cosas de raritos, incendios ya tenían a los bomberos ocupados. La poli estaba hasta las petacas de llamadas, unas reales, otras no, por patrones programados. Los explosivos ya ubicados bajo ellos: arroje, culto al Vita Carnis, y el triángulo rojo, fuera del tablero el triángulo rojo y el culto al Vita Carnis. Me quedaba cazar a unos remanentes que fueron emboscados y eliminados sin dificultad. Las noticias tienen un tiempo prudencial en darse a conocer aquí, además llevo la ventaja en tiempo también. El clima se vio calmado. Tiempo después también salió en las noticias por televisión la desaparición de varios funcionarios del gobierno y de mucha gente más. Nadie sabía cómo, pero solo mis empleados parecieron hacer clic en sus cerebros, pensaron que cobre a sobreprecio la muerte de los novatos y no se equivocaban del todo. El negocio fue tan bien que pronto el ritmo de llamadas disminuyó a solo 3 llamadas por semana. Habíamos hecho una carnicería, demasiado, pero demasiado Vita Carnis que fue quemado sin dejar ceniza, demasiados elders que ahora son herramientas, armas o municiones o incluso trofeos. Algunos de mis efectivos se toparon con algunos y actuaron bien logrando darles caza. La zona abandonada fue el lugar donde ocasionalmente íbamos ya no a darle instrucción que encontramos. Estaban flacos y desnutridos estos mímicos, aunque se volvieran más osados en las ciudades. La gente llamaba a Berserk para lidiar con lo que surgía. Nos iba bien y había trabajo constante, gracias a Dios. Un día vinieron unos tipos de traje a mi oficina. Tenía un maletín. Buenas, soy Anderson y mi colega el señor Myers. Si sé quiénes son, cacas. Bueno, eso facilita las cosas, o las complica, todo es cuestión de perspectiva. No planeamos que sea inconveniente. Depende de qué oferta traigan en esa maleta. Me mostraron unos documentos con sellos de clasificado y toda la pesca. En síntesis, querían la asesoría de Berserk, más exactamente me querían como asesor en Carcas, dado mi éxito contra el Vita Carnis no solo en mi sector, sino en ciudades aledañas. Incluso teníamos un recoloreado de los uniformes estándar. Nel, es un overall glorificado no más. Entonces, ¿aceptarás? ¿Carcas ha hecho experimentos en humanos? Tuvimos un incidente con un científico que, si detecto mentira o me entero que la hubo, voy a poner en mi libro de ofensas un nombre. Cacas, mi postura hacia el Vita Carnis es muy clara. No, lo más cercano a eso fue un incidente con un científico, que solicitó por meses estudiar en solitario el comportamiento de los mímicos. Fue rescatado 20 días después de iniciado el experimento, pero nos dio información de una forma del Vita Carnis. Si un Elder Mimic. Bueno, fue gracioso saber que esa información ya era de conocimiento de una organización civil. ¿Cuál es la postura de Carcas? Oficialmente somos una asociación de consulta y contención, como dice mi colega, esa es la postura oficial, pero el clima dentro de la asociación, queremos ganar. Ya veo, bueno, cuenten con Berserk entonces. Después de estrechar manos al poco tiempo, se realizó una reunión estratégica en Carcas, se me dio documentación clasificada, básicamente querían asaltar el cerco de monolitos. Revisé documentación sobre cuando atacaron a un monolito y este se puso agresivo, se tanqueó un ataque aéreo con explosivos pesados, y aquí hay 7 juntos pero lo suficientemente separados. Propondría la acción nuclear pero claramente me dirán que no. Además, las singularidades salieron volando después del bombazo y hay más monolitos en el océano listos para ponerse modo retumbar. Qué complicado. Se me ocurren opciones de potencia nuclear sin serlo. Bien, un asalto, pero eso es una trampa. Tiré documentos y fotos más detalladas de la zona del monolito, usando drones que tuve que partirme la cabeza para lidiar con las interferencias en las zonas más céntricas, pero mapeé y fotografié y por supuesto grabé en resolución HD, lo que iban a encontrar. ¿Cómo obtuviste estas imágenes?
Pregunta aburrida e innecesaria, esas son singularidades, el origen del Vita Carnis, el complejo está habitado solo por 15 personas, solo uno de ellos armado, diría que es el mejor momento para eliminarlos de un golpe pero no me harán caso, el Vita Carnis lleva años usando ondas de radio, se hizo con una cúpula de políticos caníbales y con idiotas influenciables, pensamientos. Incluso tuve que partirme el cerebro para hacer código que interceptara las ondas del Vita Carnis y poner puntos físicos para negarles información. La red de Carcas la tengo infiltrada desde hace mucho, ojalá hubiera descargado el ARG completo para mostrarles qué harán los monolitos en el futuro, pero no, y aquí no hay el internet que conozco, y ese video no existe en este mundo, pero bueno, ¿qué más? Gracias a Dios me dio para ganar ventaja táctica y de todas las mamadas militares que si descargue hay un concepto interesante. Las varillas de Dios, el concepto no es nada nuevo bajo el sol, existen desde 1950 pero, nadie se ha tomado la molestia de ir en serio con esto, potencia nuclear sin radiación, pero eso solo resuelve 7 problemas en superficie, pero Houston tenemos un problema, en el agua. Puse sobre la mesa imágenes que congelaron de horror a los que las contemplaban, fotos subacuáticas que mostraban monolitos del Vita Carnis, al menos pude descartar que no hay organismos Vita Carnis en el agua, pero con esos monolitos en ese lugar, es más difícil dañarlos. He podido confirmar la existencia de 7 monolitos en el agua igualan la cantidad en tierra y la cantidad de singularidades 7, 7 y 7, no he encontrado más, explorar el agua es más complejo, no teníamos conocimiento de esto, sí, se nota, como sea, tengo la información pero por más que pueda hacer ciertos artilugios mis recursos son limitados, pero ustedes, ¿qué propones? Ustedes ya usaron misiles, no funcionó, pero no son invencibles, se demostró que un misil no lo mató, pero, lo lastimó, antes de nada, no planeo solo usar más misiles sin más, pero vamos a necesitar cooperación. ¿Cooperación? ¿Te refieres a un aspecto internacional? Me refiero a otra carrera espacial, o pueden construir esto por sí mismos, además vamos a necesitar una o varias bombas del zar. Solo en el aspecto diplomática, sí, ahorrémonos todos los aspectos innecesariamente aburridos, al Vita Carnis claramente no le importa de qué región venga la carne y por supuesto a mí tampoco, eliminemos al Vita Carnis primero, luego pensaremos en seguir jugando por líneas imaginarias, ¿lo harán o no? Baja el arma, nosotros nos encargamos, sobre el asalto. No todavía, la cosa parece más favorable que nunca y no es casualidad. Puse otros documentos sobre la mesa toda mi investigación al respecto de las frecuencias de las singularidades. ¿Cómo? ¿No habíamos contemplado algo así, software de traducción? Si está un poco desordenado no soy científico, además todavía estoy trabajando en eso, no me he centrado en entenderlos, pero últimamente comprendo al menos que es bueno saber qué dicen, apostaré todo mi negocio en esto, no tengo más opciones de todas formas, nadie más está tomando cartas en el asunto y me tiene harto. Berserk y Carcas, trabajamos en conjunto, compartimos toda la información que teníamos, en esta línea al parecer que solo alcanzaron a descubrir cosas de las serpientes y sus enzimas y ácidos, una investigación que llevaba también por mi cuenta, pero estos tipos tenían datos que me pasaron y algo bueno saldría de eso, los de Carcas manejaron demasiado bien el tema internacional, el milagro ocurrió, en tele pública se vendió como una carrera espacial internacional, y era info trucada, dejamos esperando un rato más al Vita Carnis, las singularidades emitían información privilegiada entre muchas comillas, quieren jugar a mover fichas y mala suerte perras, todos pueden jugar a ese juego, mi investigación de traducción de software llegó a buenos resultados y a algún genio de Carcas se le ocurrió juntarlo con mi ya consolidado bloqueadores de frecuencia del Vita Carnis, logrando hacer una pantalla donde podíamos escuchar pero no sabrían que lo hacíamos, lo probamos en campo con algunos Treamins, resultó que su conexión se cortó y lo que le pasaba a uno no era compartido al otro de las serpientes, pudimos moldear a placer el material de los Elder Mimic y otros materiales ultra resistentes del Vita Carnis, cuando apareció la inmensa serpiente no dudamos en matarla, hicimos una inmensa aguja que inyectaría un solvente genético de Vita Carnis era un prototipo prometedor sacado de varios cortes hechos a la colosal serpiente, así que a la hora de meterle la aguja a la boca y luego apuñalamos el fondo de su estómago, inyectando de manera abrupta el disolvente genético de Vita
Vita Carnis, la reacción fue violenta, la enorme serpiente sacudió mientras se disolvía en una sopa con olor a huevo podrido. Tuvimos que hacer una excavación más tarde en la zona para confirmar la muerte de la criatura, y su material biológico fue usado para investigación. Gracias a Dios Padre bendito Jesús, nos topamos de mera casualidad con la otra serpiente gigante, Berserk y Carcas. Nos movilizamos, trabajamos con gran cohesión para eliminar a la gran serpiente, lo logramos sin mucho problema. Habíamos mejorado el disolvente para este punto, incluso se pensó en usar armamento así contra los monolitos, pero perder una ventaja táctica. Me di cuenta de algo gracioso, en el software de traducción interceptados las conversaciones de las singularidades, solo hasta ahora reconocen que la humanidad es más capaz de lo que pensaron, pero que de todas formas tenían suficiente para hacer su movimiento. Nos concentramos en mejorar el armamento, hicimos algo polémico y algo alocado, ingeniería inversa al Vita Carnis, para cultivar tejido de las serpientes y los mímicos, pero en lugar de venas tomó más la forma de tumores asquerosos. Daba igual la forma, el proceso fue industrializado y teníamos arsenal de Vita Carnis con el cual podíamos matar incluso elders con munición convencional, por así decirlo. Los mímicos dieron un salto evolutivo inesperado, por así decirlo. Los encontrábamos flacos y desnutridos, pero generalmente en su forma stalker, cosa que pasó mucho más adelante en la línea original, cuando el mapa estaba lleno de puntos rojos tomados por el Vita Carnis. Aquí el mapa está limpio y están relegados al cerco de monolitos. Los de Carcas se llenaron de una prisa pendeja por asaltar el cerco, pero les dije usaran instalaciones especializadas para cada singularidad, y por jetones tuve noches en vela con los cerebritos, ingeniando algo que podría o no contenerlos, una cabina con el tamaño exacto para cada singularidad, hecha de 30 centímetros de plomo tolerando otras capas de titanio, aluminio, cobre, plata, platino e iridio, un metro de puro metal que sería sujetado por dos brazos hidráulicos totalmente mecánicos y análogos, y fue caro ya que requirió hacer instalaciones que estarían totalmente adaptadas con mi software de interceptación y bloqueo de señal junto con el que inventamos en Carcas, todo en un bloque que a efectos prácticos es una jaula de Faraday dentro de otra jaula de Faraday. El consumo eléctrico era colosal, pero yo aún dudaba de si eso los contendría. Digo, en el ARG original muestran cómo vuelan y salen bajo tierra, atrayendo toda la masa Vita Carnis disponible para hacer un ser que se tanqueó un ataque nuclear. Por eso dudo que incluso esto sea suficiente. Los rusos fueron muy comprensivos con el asunto de la bomba del zar, una con la potencia original sería proporcionada, de ellas, las denotaríamos al tiempo en el Ártico. A todos les pareció exagerado, pero me tomaron la palabra. Nos tomó prácticamente un año entero, donde estuvimos diligentemente cazando Vita Carnis en tierra. El proyecto Varillas de Dios avanzó a pasos agigantados, ya que usamos amalgamas del metal Vita Carnis con elementos de la tierra. Las varillas tendrían que ser enviadas aparte dado el brutal peso que tendrían, y eso que usamos variaciones de las mismas. Las primeras eran tungsteno puro, otras tenían punta de carburo de tungsteno, otras eran de metal Vita Carnis y otras con punta de metal Vita Carnis o solo recubrimiento. Incluso nos pusimos bien locos con la siguiente tanda, hicimos sistemas de giroscopio e impulsores en 3 de ellas hechas del metal Vita Carnis más refinado y denso que pudimos sintetizar. Era blanco casi como el cristal y lo más caro que se pudo producir. Solo otro año después se realizó el lanzamiento televisado, 2 misiones espaciales con cosmonautas de cada país. De nuevo el milagro ocurrió, al tiempo que el arma orbital dejaba la Tierra. Muy fácil, las singulares estaban esperando esto para corromper a Carcas desde dentro como en la línea original. Matamos a todos los acólitos que les quedaban y en efecto los transportamos, cada una de las singularidades en su espacio de contención, y gracias a Dios funcionó. Las ondas de radio de las singulares no era detectable dentro de cada esfera. Carcas puso a investigar a los cerebritos las singularidades con el software de traducción. Fue sencillo, actuaron tal cual en la línea original salvo el que parecía más comunicativo. Nos cuestionó por qué los aislábamos, lo que me dio a entender que toda la contención no sirvió de nada. Por supuesto me llamaron paranoico, pero teníamos que destruir esas cosas lo más pronto posible. Una de las singularidades también pidió más aparatos electrónicos. Cedí solo si se usaban canales donde nosotros controlaríamos la narrativa. Así pasó, hicimos todo un circuito de televisión nueva solo para el Vita Carnis. El día llegó, organizamos las tropas, aviones cargados con misiles de disolvente de Vita Carnis y de ese material, fósforo blanco, bombas termobáricas. Atacaríamos en oleadas una vez Diablo, el centro más alejado de todo del desierto ártico. Hicimos un enorme sarcófago de metal para minimizar aunque sea un poco el impacto. He de decir, aquí hace mucho frío, demasiado frío. Adaptamos
guardamos cada bomba zar en un sarcófago metálico que estaría dentro del sarcófago más grande y cableamos todo fue puramente análogo. Usaríamos cronómetros manuales para hacer estallar el unísono cada bomba. Al tiempo atacamos los monolitos, sobrevivieron a la primera oleada pero a la segunda cuando usamos los disolventes Carnis, fueron eliminados pero bombardeamos la zona una vez más solo por precaución, el resto de monolitos se mosquearon, las singularidades comenzaron a vibrar pero un destello como ninguno y un estruendo como nunca estalló, la tierra crujió incluso desde esta distancia, ver la detonación de las 7 bombas zar fue indescriptible, el hongo nuclear llegó a la atmósfera, muchos cayeron a tierra, yo me mantuve firme, necesitaba ver, no había sensación de certeza. Disparen inmediatamente las lanzas. ¿Para qué? Es imposible que disparen. Esto no ha terminado. No teníamos confirmación visual pero las coordenadas estaban aseguradas. Pensaron que estaba loco hasta que pensaron que deje de estarlo, un destello carmesí brilló en el horizonte incluso cuando la primera lanza cayó en un destello incandescente, las singularidades continuaron girando y girando cada vez más rápido, y aunque cayó la otra y luego la otra esas cosas se fueron volando, las singularidades se detuvieron en un punto en el mapa y comenzaron a reunir la masa Vita Carnis que quedaba, los monolitos restantes, todo lo que había de Vita Carnis bajo tierra en lugares donde no podíamos alcanzar, no dude ordene que atacaran otra vez, la estación con las lanzas quemaría mucho combustible por la maniobra pero ya les enviaremos más, si no ganamos no tendrán casa donde volver. Otros 3 impactos consecutivos impactaron a la colosal masa que se formaba pero no era suficiente, lanza tras lanza fue usada hasta que solo quedaron 3, al tiempo que cargaban la primera lanza especial, la colosal criatura se erguía de pie. El miserable salió volando y mientras estaba en el aire se comió la primera lanza especial, logramos lastimarlo, la criatura fue derribada a tierra, divisamos que habíamos eliminado varias singularidades, sangraba, herido, logramos herirlo, no nos quedamos quietos, ordene y era acatado, aviones, helicópteros, disparamos todo lo que teníamos, una segunda lanza especial golpeó a la criatura y lo herimos de muerte pero se negaba a morir, en un movimiento que no pudimos evadir, esa cosa golpeó a todo lo que estaba en el aire y lo derribó, mi helicóptero fue derribado a tierra y antes de que la última lanza pudiera ser lanzada esa cosa voló y ganó altura, superó las nubes y fue aún más alto sobrepasando el techo espacial, iracunda destruyó la estación espacial y la arrojó de vuelta a la tierra y a espaldas del gran océano rugió con la singularidad única que restaba de sí misma,